Buenos días, gracias por asistir. El día de hoy tenemos una conferencia muy importante de la doctora Mariana Escobar, ella es residente de segundo año, y nos va a hablar de Boko Yanagi Arada. Mariana, adelante. Bueno, doctor, muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando de la enfermedad de Boko-Yanagi-Harada. Estos es como los contenidos de la charla. Vamos a dar como una pequeña introducción, vamos a hablar de la fisiopatología, de las herramientas que tenemos para el diagnóstico, vamos a hablar del tratamiento y por último vamos a dar unas conclusiones. Entonces, para empezar con la introducción, sabemos que esta es una enfermedad autoinmune que está mediada por células T que nos va a llevar a una inflamación intraocular granulomatosa bilateral y que tiende a ser grave. Nos va a llevar a desprendimientos serosos de retina, edema del disco y a vitreitis marcada. Dentro de la historia, pues así como a grandes rasgos, en 1906, el doctor Bock, él describió un paciente, pues como el primer paciente con esta enfermedad, que a él se le encontró una inflamación del segmento anterior que se acompañaba de poliosis y vitiligo. En 1926, el doctor Harada ya empezó a describir como más detalles de la enfermedad, encontró que tenía una fase prodrómica y que también tenía otros signos o síntomas como irritación meningia, uveitis bilateral y desprendimientos de retina bilaterales. Y en 1929 el doctor Koyanagi ya publicó una revisión de 16 casos donde ya él describía como mayor detalle el curso natural de la enfermedad. Como estos fueron como los tres contribuyentes grandes a pues como a la definición y a todo lo que tiene que ver con esta patología, por eso es que se le denominó la enfermedad Bokko-Yanagi-Harada. En cuanto a la epidemiología, a grandes rasgos, estos se dan personas jóvenes de 20 a 50 años, mayor en el sexo femenino con una relación de 2 a 1, es mayor en personas de origen asiático, hispano, indio, nativo americano o mediterráneo, también en personas de piel oscura y en Brasil y Arabia Saudita se encontró que esta era la entidad uveítica de carácter no infeccioso más común y en Estados Unidos representa del 1 al 4% de las uveitis. Con respecto a las uveitis en Colombia, se hizo esta revisión que fue muy grande, se hizo pues como una revisión de historias clínicas desde 1996 hasta el 2006 y se encontró 693 pacientes con uveitis, dentro de los cuales un 51%, o sea, la mayoría eran mujeres. La edad media de presentación de las uveitis en general era de 31.7 años. Las características más comunes es que fueran unilaterales, agudas, posteriores en un 35.9% y la mayoría hasta un 90% es que eran no granulomatosas. Y entre las causas principales que se encontraron de uveitis teníamos el principal es la toxoplasmosis acá en Colombia, las causas idiopáticas y después le sigue la toxocara. Con respecto al Bokko-Yanagi, se encontraron 8 pacientes con un porcentaje de 1.2%. También se hizo una revisión en 2 centros de Bogotá, que se hizo pues como la revisión de historias clínicas de 2.638 pacientes durante 17 años y como que lo que buscaban era definir como qué características tenía el Bokko-Yanagi acá en Colombia. Se encontró un porcentaje similar al que se había encontrado en el estudio anterior de 0.95%, la mayoría, casi un 80%, eran mujeres y la edad media de presentación eran 37 años. Los síntomas principales eran visión borrosa, cefalea, tinnitus y otras deficiencias auditivas. Dentro de los hallazgos oculares más frecuentes, hasta casi un 74% tenían el desprendimiento de retina seroso bilateral y más de la mitad de los pacientes tenían una uveitis no granulomatosa.
La mayoría fueron diagnosticados como enfermedad probable, que ya cuando vamos los criterios diagnósticos ya vamos a ver qué se define como enfermedad probable. Y el 26% de los pacientes tenían periodos de recaída a pesar de tener un tratamiento. Ya siguiendo entonces con la fisiopatología, no se conoce la etiología exacta de esta entidad, pero lo que sí sabemos es que tiene básicamente dos objetivos antigénicos grandes: las proteínas de la familia tirosinasa y las proteínas S100, que tienen predilección para afectar los tejidos que contienen melanocitos. Dentro de estos tenemos el ojo, el sistema nervioso central, el oído interno y la piel, que es por esto que nos va a dar pues como las manifestaciones que vamos a ver en esta enfermedad. Hay pues como dos hipótesis grandes de por qué se da pues como esta patología. La principal es la hipótesis autoinmune, que es porque hay unas células T que son reactivas contra unas proteínas de los melanocitos, que como ya vimos son compartidos pues por estos tejidos que ya habíamos mencionado. Y se ha visto que enfermedades infecciosas como el Epstein-Barr y el citomegalovirus, por imitación molecular, también pueden dar pues como activación o inicio a esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las células T van a iniciar una respuesta inmune cuando van a identificar péptidos derivados de antígenos que están unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Estos se van a encontrar en los melanocitos coroideos y en el endotelio de la coriocapilar, y por eso es que es a este nivel donde se va a dar toda esta infiltración de células T, y estas van a liberar pues como todas sus pues interferón gamma y interleuquina 17, que va a dar como origen a todo pues como toda la cadena inflamatoria. Y se ha visto que por la parte genética, los pacientes que tenían los tipos de HLA, DRB1, 405 y 410 son los que tienen mayor susceptibilidad a esta enfermedad. En cuanto a la histopatología, sabemos que es una inflamación que es granulomatosa, difusa a nivel de la uvea, que vamos a encontrar células plasmáticas, y vamos a tener que en etapas iniciales la coriocapilar va a estar preservada, y ya en etapas tardías ya se va a ver también afectada esta capa. Y también algo característico de esta enfermedad son los nódulos de Allen-Fuchs, que son acúmulos de células del EPR, linfocitos y macrófagos llenos de pigmento que se van a depositar en la membrana de Bruch. Entonces, así los veríamos pues como en una placa histológica, y así es como los veríamos ya pues como en una imagen de fondo de ojo. Serían como todos estos nódulos que vemos acá, redonditos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces, importante es que esta enfermedad se va a dividir en diferentes fases. Primero vamos a tener una fase prodrómica, una fase uveítica, una fase convaleciente, y por último vamos a tener una fase crónica y recurrente. Y también vamos a decir cuáles son las manifestaciones que hay extraoculares. Entonces, para iniciar con la fase prodrómica, tenemos unos síntomas flu-like, o pues como unos síntomas que son como parecidos a síntomas gripales. Dentro de las manifestaciones pues, más importantes son la cefalea y el meningismo. También pueden tener fiebre, náuseas, vértigo, dolor orbitario y también alteraciones auditivas. Y en esta etapa, hasta un 80% de los pacientes puede tener pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, pero como vamos a ver, hacer una punción lumbar no es como fundamental para hacer en estos pacientes, solamente cuando tengamos dudas como con otros diagnósticos. Pero saber que lo que vamos a encontrar básicamente es pleocitosis. En la fase uveítica, entonces vamos a encontrar
característicamente una uveitis que es granulomatosa y que es bilateral, que este componente bilateral es lo que nos va a ayudar a diferenciarlo pues como de otros diagnósticos. Esta va a ser de aparición súbita y se da hasta en un 70% de los pacientes. También en esta etapa, entonces vamos a empezar a ver las bolsas de líquido subretiniano con un engrosamiento coroideo que nos va a llevar a visión borrosa y a inyección conjuntival. También vamos a ver edema e hiperemia de la cabeza del nervio óptico y un edema retiniano. Entonces acá veríamos pues que en la parte pues como de anterior del ojo veríamos como todas estas manifestaciones de que es una uveitis granulomatosa, y en el polo posterior entonces ya vamos a empezar a ver como estas bolsas de líquido subretiniano y el edema retiniano. También ya en esta etapa vamos a ver los desprendimientos de retina serosos que se verían así pues como en una imagen a fondo de ojo, y en la OCT vamos a ver como todo este líquido que se acumula a nivel subretiniano, que como vamos a ver pues cuando ya veamos como las imágenes diagnósticas pueden tener como unas tabicaciones como estas que veríamos acá, y tener estos desprendimientos serosos bilaterales tienen un valor predictivo positivo del 100 de que esto sea un poco Yanagi, y si no lo tienen, un valor predictivo negativo de 89 de que no sea pues de esta enfermedad. También podemos ver neuropatías ópticas asociadas a esta enfermedad. Es más frecuente en pacientes de mayor edad y con una relación excavación disco pequeña. Esto nos va a llevar a alteraciones en el campo visual, en la visión de colores y también en la agudeza visual. Y también hasta la mitad de los pacientes pueden tener un aumento de la presión intraocular mayor en mujeres de mayor edad, y característico de este aumento de la presión es que no va a responder tanto a los antiglaucomatosos, sino más, como esto se va a dar por inflamación, este va a responder más a esteroides. En cuanto a la fase convaleciente, esto se va a dar semanas o meses después de la fase uveítica, y lo que vamos a ver básicamente es el sunset glow en el fondo de ojo, que es como toda esa despigmentación de la coroides que nos hace dar como este efecto de que el fondo de ojo es como un naranjado brillante. Este se puede ver hasta 2 a 3 meses después. También vamos a tener ya las manifestaciones en piel como el vitiligo, la poliosis, y también tenemos el signo de Sugiura, que se puede ver hasta un mes después de la enfermedad, que es como toda esta despigmentación que se da a nivel del limbo. Este signo se ha visto más, pues, o se ha descrito más en pacientes japoneses. Y ya, por último, tenemos la fase crónica y de recurrencias, que se da más o menos 6 a 9 meses después de la presentación inicial. Entonces, él se va a caracterizar por periodos de exacerbación, y estas exacerbaciones nos van a llevar a las complicaciones, que tenemos pues complicaciones muy importantes como proliferación del EPR, fibrosis subretiniana, membranas neovasculares, cataratas subcapsulares, sinequias, glaucoma y también queratopatía en banda. Aquí veríamos entonces un fondo de ojo de un paciente ya en fase crónica, y ya podemos ver que aquí ya tiene como una fibrosis retiniana, y vemos como todos estos cambios pigmentarios que hay a nivel pues como de la periferia y pues del fondo de ojo en general. En cuanto a las manifestaciones extraoculares, pues ya vimos que afecta tanto al oído interno como sistema nervioso central, entonces vamos a encontrar, y la piel, entonces vamos a encontrar tinnitus, pérdida auditiva y vértigo, meningismo y cefalea, otros signos neurológicos focales como neuropatías craneales, mielitis transversa, hemiparesias y afasias, y también, como ya habíamos descrito, vamos a ver poliosis y vitiligo. Bueno, ya vamos a seguir con el diagnóstico. No existe como una prueba única que nos diga, sí, esto sí es un Bokk Yanagi, sino que hay que llenarnos de motivos con la clínica, y también nos podemos ayudar como de algunas herramientas para el diagnóstico. Y saber que ninguna manifestación es específica del Bokk Yanagi, por eso es que hay que llenarnos pues como de motivos con todos estos síntomas y signos.
Entonces, para esto se han pues como creado unos criterios diagnósticos. Entonces, está el síndrome completo, el incompleto y el probable. Para tener un síndrome completo, tiene que tener estas cinco, características que ya las vamos a describir, que es que no tenga historia de un trauma ocular penetrante o una cirugía previo al inicio de la uveitis, porque ya con esto nos daría pensar más en una oftalmia simpática y no en un Burko-Yanagi. Que no haya evidencia en el laboratorio o clínica que nos haga pensar en otro tipo de entidad y que tenga compromiso bilateral. Y dependiendo del estadio de la enfermedad, entonces vamos a clasificarlo con manifestaciones tempranas o manifestaciones tardías. Dentro de las manifestaciones tempranas tenemos la coroiditis difusa, áreas focales de líquido subretiniano y desprendimientos de retina serosos. Si en el fondo de ojo no tenemos todos estos o no nos queda la duda, entonces ya nos podemos ir a imágenes como la angiografía fluoresceínica, que ya este sería este criterio 3A2, ¿cierto? Que ya encontraríamos áreas en donde hay retraso en la perfusión coroidea, placas donde hay hiperfluorescencia, también zonas donde se acumula líquido subretiniano y, muy importante, ya vamos a ver por qué es importante, hiperfluorescencia a nivel del nervio óptico. Y también podemos ver un engrosamiento coroideo difuso, pero importante que en la ecografía no se vean signos de escleritis. Y en cuanto a las manifestaciones tardías, entonces, un paciente que tenga pues como historia de que haya tenido como las manifestaciones iniciales de la enfermedad, que tenga despigmentación a nivel ocular con el sunset glow o con el signo de Sugiura, y otros signos como cicatrices corioretinales pues como despigmentadas, cúmulos de EPR o migración de como serían los nódulos que habíamos descrito inicialmente, y también que tengan una uveitis anterior crónica recurrente. Todo esto, para que sea completo, se debe unir a signos neurológicos y también signos como en la piel o en los anexos como alopecia, poliosis o vitiligo. Todos estos los debe tener para que sea un síndrome completo. Un síndrome incompleto es que tiene los criterios del 1 al 3 y el 4 o el 5 presentes. Y el probable es que tengan del 1 al 3, pero no tienen el 4 y el 5. Entonces, ¿qué herramientas tenemos acá para el diagnóstico? Vamos a ver como cada una específica, pero esa tablita la hice como para que nos quedara de resumen, como para tomarle como un pantallazo y que quedara de resumen de qué es lo que podemos ver en cada una de ellas. Entonces, tenemos angiografía fluoresceínica, punción lumbar, OCT, ecografía y autofluorescencia, que ya vamos a hablar pues como de cada una y de qué hallazgos vamos a encontrar. Entonces, para empezar con la geografía, esta va a tener diferentes manifestaciones dependiendo de si estamos en la fase aguda o en la fase crónica. En la fase aguda, entonces, vamos a tener como lo característico que son estos desprendimientos de retina exudativos que se van a ver como múltiples puntos hiperfluorescentes con acumulación subretiniana. Vamos a tener hiperfluorescencia del disco, y vamos a tener unas áreas focales de retraso en la perfusión coroidea. Y en la fase crónica ya vamos a tener entonces pérdida del EPR, entonces vamos a ver defectos de ventana y también efectos de bloqueo por acumulación de este pigmento que quedan de ese EPR que se perdió. Y también a nivel del ecuador vamos a tener como puntos de hiperfluorescencia. Entonces ya vamos a ver como las imágenes. Entonces, esta sería una fase aguda donde vemos pues como todos estos parches de hiperfluorescencia.
Y acá, muy importante, les quiero resaltar, es que esta hiperfluorescencia peripapilar nos indica que este paciente está en una fase hiperaguda, es decir, que está en los primeros 14 días de la presentación del cuadro y que normalmente si los encontramos a pues como de manera tan temprana, estos pacientes tienen mejor pronóstico, mientras que los pacientes que ya no tienen esta hiperfluorescencia peripapilar, pues ya están en una parte pues como más tardía y van a requerir como unos tratamientos más agresivos y más prolongados y tienen más riesgo de hacer recurrencias y complicaciones. Aquí tendríamos entonces otra donde veríamos pues cómo se vería en la fase aguda y aquí otra vez resaltarles como esta hiperfluorescencia que se da a nivel del disco óptico. Y aquí ya tenemos un paciente pues ya en la fase crónica que vemos como estos puntos de hiperfluorescencia que ya pues como son defectos de ventana donde ya se perdió el EPR y ya vemos como todos estos cambios pigmentarios. A nivel del ecuador también vemos como todos estos puntos de hipofluorescencia. También en la angiografía podemos ver complicaciones como anastomosis arteriovenosas y retinocoroideas y también podemos ver neovascularización tanto a nivel coroideo como a nivel del disco óptico. Siguiendo entonces con la OCT, en la fase aguda vamos a ver todos estos desprendimientos serosos que, como habíamos dicho, tienen como estos tabiques que son como llenos de productos inflamatorios y saber que la altura de este líquido subretiniano en estudios se ha encontrado que tiene correlación con la agudeza visual, o sea, entre peor esté esta altura del líquido subretiniano, pues peor va a estar la agudeza visual. Aquí veríamos pues como otras imágenes de cómo se verían todos estos desprendimientos serosos que pueden ser focalizados a nivel pues como de toda la retina, ¿cierto? Y también allí podemos evaluar el engrosamiento de la coroides, que también nos va a definir en qué estadio va a estar el paciente. En un estudio que se realizó, que se midió pues como el grosor coroideo, se vio que en la fase aguda tenían un grosor coroideo medio de 424 micras. En la fase convaleciente ya van a tener incluso como un poquito de atrofia con 273 micras y en los sujetos control sanos eh, un promedio de 287 micras. Y también este grosor se puede usar como indicador de recurrencia. O sea, si un paciente en imágenes previas tenía un grosor de 273 y ya lo vemos en 424, es porque este paciente está haciendo una recurrencia y hay que ponerle pues como un tratamiento más agresivo. Entonces, estas son las imágenes que muestran ellos en ese estudio que se realizó. Entonces, aquí veríamos en la fase aguda y el paciente control, y acá ellos lo ponen como unas imágenes magnificadas. Entonces, aquí vemos como toda esta coroides que está engrosada, mientras que acá no se ve pues como tal todo este engrosamiento. Además, aquí pues veremos el desprendimiento de retina, ¿cierto? Y en la fase convaleciente, comparado con los pacientes control, vemos que acá incluso ya está como un poquito más atrófica esta coroides, mientras que en los pacientes control pues conservan como su grosor como normal. Y acá es como la imagen magnificada de lo de arriba. Siguiendo con la autofluorescencia, también tiene sus manifestaciones dependiendo de la fase aguda y de la crónica. En la fase aguda vamos a ver zonas de hiperautofluorescencia difusa, con áreas de bloqueo debido pues como a todo el líquido que hay a nivel subretiniano. Y en la fase crónica también vamos a ver esta hiperautofluorescencia difusa, pero se va a mezclar como con parches de hipoautofluorescencia en donde previamente estuvieron estos desprendimientos de retina. Entonces aquí veríamos uno en la fase aguda con todas estas zonas de hiperautofluorescencia y en la fase crónica que tenemos áreas de hiperautofluorescencia y también como zonas con parches de hipoautofluorescencia y también como todos estos cambios como pigmentarios. En cuanto a la punción lumbar, como ya les había mencionado previamente, incluso esta ni siquiera está en los criterios diagnósticos, es solamente
cuando vamos a descartar como diagnósticos diferenciales y nos queda la duda, y lo que vamos a ver es pleocitosis, que igual esta pleocitosis lo podemos encontrar en muchas enfermedades, pero lo característico es que vamos a encontrar macrófagos cargados de melanina. Si tenemos estos macrófagos cargados de melanina, pues ya nos lleva pues como a pensar que sí estamos frente a un Burkitt-Yanagi. Es como muy patognomónico. Y en cuanto a la ecografía, tampoco la vamos a hacer de rutina, pero como estos pacientes van a tener una inflamación tan grande con vitreitis que probablemente no nos vaya a dejar ver como el polo posterior que hay, entonces en este momento, como para descartar otros diagnósticos diferenciales, ahí vamos a hacer la ecografía. Entonces vamos a ver un engrosamiento difuso de la coroides a nivel posterior, con desprendimientos de retina serosos que pueden estar localizados a mayor, pues con mayor frecuencia a nivel inferior o en el polo posterior. Vamos a ver opacidades vítreas y engrosamiento de la esclera en la parte posterior, pero importante que no tenga signos de que tenga una escleritis posterior, o sea, que no tenga, por ejemplo, el signo de la T, que nos haga pensar ya pues como en una escleritis posterior. Y diagnósticos diferenciales hay muchos. Aquí puse como una tabla, como resumiendo la mayoría. Entonces tenemos pacientes con trauma previo, ya nos lleva a pensar que es una oftalmia simpática. Siempre descartar infecciosas antes de empezar un tratamiento inmunosupresor. Pacientes con malignidad como linfomas intraoculares, hiperplasias linfoides uveales difusas, hiperplasias melanocíticas uveales bilaterales, gamapatías monoclonales, y también los linfomas o las leucemias sistémicas también nos pueden dar manifestaciones parecidas. Y entre las enfermedades inflamatorias tenemos la escleritis posterior, la sarcoidosis, la epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda, el síndrome de puntos blancos y la coridopatía lúpica. Y acá les trae como algunos de los más importantes, pues cómo los vamos a diferenciar. La oftalmia simpática principalmente va a tener como casi que todas las características que tiene el Burkitt-Yanagi, pero lo que nos va a diferenciar es que el paciente haya tenido un trauma previo. Si tiene un trauma previo, pues lo más probable es que sea una oftalmia simpática. También importante preguntar por qué medicamentos está tomando el paciente, porque en estos pacientes con quimioterapia, con inhibidores de puntos de control, también van a tener como manifestaciones muy parecidas, pero pues si tenemos estos medicamentos, al suspenderlos, pues ya el paciente va a resolver como su cuadro clínico. También podemos tener los melanomas coroideos, muy importante hacer como el diagnóstico diferencial con este por su pronóstico. Las uveitis posteriores infecciosas, que es muy importante descartarlas antes de empezar terapias inmunosupresoras. Igual pues siempre se hace como un protocolo de descartar todo esto infeccioso antes de empezar cualquier inmunosupresor. Los síndromes de Alport y Cogan, que en el síndrome de Alport sí muestra este engrosamiento coroideo, pero también tiene cambios en la retina interna, mientras que en el Burkitt-Yanagi no tiene cambios a nivel de la retina interna. Y el síndrome de Cogan va a tener una vasculitis asociada, que no se va a dar en el Burkitt-Yanagi. También la sarcoidosis nos va a diferenciar la angiografía fluorescénica, porque va a tener periflebitis y gotas de cera de vela, que son características de la sarcoidosis. Y la corioretinopatía por lupus no van a tener este engrosamiento coroideo que se va a mostrar en las etapas agudas del Burkitt-Yanagi. Siguiendo entonces con el tratamiento, el pilar o piedra angular de esta enfermedad es empezar con esteroides sistémicos. Deben ser de manera temprana, porque se ha visto que a largo plazo tienen menores recurrencias y menor pérdida de pigmentación. Y este tratamiento se debe dejar mínimo por 6 meses, porque se ha visto que tiene también disminución de recurrencias, tiene un mejor pronóstico en la agudeza visual final, y también tienen menos síntomas oculares. Entonces, ¿cómo los vamos a dar? Podemos dar un ciclo pues como con unos pulsos de 500 miligramos al día por 3 días, y ya de ahí dar vía oral
1 miligramo kilo día por un mes y de ahí iniciar desmonte hasta llegar a más o menos 10 miligramos al día de prednisolona. Y dejarlo mínimo por 6 meses, incluso en algunos estudios describen que hasta 9 meses. Y siempre estos esteroides se deben complementar con inmunomoduladores, que tenemos muchas opciones, como el metotrexate, la azatioprina, la ciclosporina A, el micofenolato de mofetilo y también tenemos biológicos. Ninguno se ha demostrado que sea mejor que otro, pero la ciclosporina se ha visto que tiene una mayor eficacia en la fase uveítica y en la crónica y que también ayuda, ya les voy a mostrar el estudio, tiene mayor efecto como de ahorrador de esteroides. Entonces, por eso es que la ciclosporina normalmente se usa como primera línea. Y también la azatioprina es una muy buena opción. Importante con estos inmunomoduladores es que esto es un poquito como de tratar como de encontrar el medicamento que logre como controlar a nuestro paciente. O sea, no todos los pacientes son iguales y es como un ensayo-error muchas veces como con estos pacientes. Pero lo normal es que se empiece con ciclosporina A o con la azatioprina. Y siempre, estas son pues como las dosis de cada una. Acá resaltar la ciclosporina, 5 miligramos kilo al día, perdón, y la azatioprina 1 a 2.5 miligramos kilo día. Importante es que todos estos medicamentos van a tener efectos adversos y que muchas veces ya los pacientes ya no los van a tolerar, entonces ya posteriormente el paciente puede terminar en un biológico, que dentro de los más importantes tenemos el infliximab y el adalimumab, que las dosis serían el infliximab, se daría de manera mensual intravenosa con una infusión de 5 miligramos por kilo y el adalimumab es una inyección subcutánea de 40 miligramos cada 2 semanas. Esta de cada 2 semanas, si el paciente ya tiene como buen control de los síntomas y no ha tenido recurrencia y está bien controlado, incluso se puede dar hasta cada 3 semanas. Se puede espaciar un poquito más para disminuir los efectos adversos de estos medicamentos. Los pacientes, pues en muchos estudios que se han hecho, se ha visto que los pacientes que reciben corticosteroides e inmunosupresores de manera temprana tienen un mejor resultado visual que los pacientes que recibieron esteroides como por tiempo prolongado. Y siempre, pues, tiene que iniciarse de manera conjunta con los esteroides porque también tienen menores tasas de recurrencias. Y pues como tal no hay ensayos clínicos como de alto peso que nos diga como este es el mejor medicamento en el Yanagi. Se necesitan como más estudios para validar como cuál sería de todos la primera línea, aunque ya sabemos que principalmente en este momento se considera que es la ciclosporina. Y acá les traigo este estudio que compararon la azatioprina y la ciclosporina en 44 pacientes. A ellos los dividieron en 2 grupos, pues como de manera aleatoria, y se concluyó, como ya habíamos dicho, que la ciclosporina logra un mayor ahorro de esteroides. También tener en cuenta el tratamiento tópico, la prednisolona tópica, más que todo en pacientes que tengan panuveitis o que tengan también reacción en cámara anterior, o sea, una uveitis anterior. Y siempre los ciclopléicos y los midriáticos. Bueno, importante, esta acetato de prednisolona se puede dar los primeros 2 días, se puede dar incluso hasta cada 2 horas y ya después irlo espaciando, pues irlo haciendo como su desmonte progresivo. Y los ciclopléicos cada 8 horas para, pues dependiendo si es la tropicamida, se da cada 8 horas para disminuir como el riesgo de sinequias y también para disminuir el espasmo del músculo ciliar que ayudarle al dolor en estos pacientes. Otras terapias que tenemos como tópicas, ya inyecciones subtenonianas o intravítreas que nos ayudan como a controlar de manera local la inflamación, pero igual estos siempre se deben acompañar de un manejo sistémico porque ya vemos que esta es una enfermedad que es sistémica y no únicamente ocular. Y
Entonces tenemos varias opciones. Inyecciones subtenon de triamcinolona, que es una ayuda complementaria, pues, pues como una medida local. También un implante de liberación intravítrea de dexametasona, que también nos ayudaría de manera local, pero obviamente no de manera sistémica. Y en caso ya de complicaciones como membranas neovasculares, ya empezaríamos a usar los anti-VEGF. En cuanto a las complicaciones, que ya las habíamos mencionado anteriormente un poquito, pero aquí ya traérselos como con porcentajes y cuáles son como las más frecuentes, que son las cataratas, el glaucoma y las inequias posteriores. Y, muy importante, las membranas neovasculares, las queratopatías en banda y las fibrosis subretinianas, que también pues como tienen como impactos muy importantes en la agudeza visual de los pacientes. Los pacientes que tengan a mayor complicaciones, el paciente tiene más riesgo de que la enfermedad dure más y que tenga mayor número de recurrencias, o sea, es como un ciclo vicioso. Entre mayor recurrencias, mayor complicaciones, y las complicaciones dan más riesgo de mayor recurrencias y así sucesivamente. En cuanto al pronóstico, afortunadamente, si empezamos un tratamiento temprano, estos pacientes desde casi un 50% a un 90% van a tener una agudeza visual mejor a 20-40, pero muy importante, como los predictores de mal pronóstico, para poder como nosotros explicarle al paciente, porque ellos siempre van a preguntar por eso, cómo va a ser como su visión al final de toda esta inflamación, ¿cierto? Entonces, predictores de mal pronóstico: edad avanzada al inicio de la enfermedad, inflamación crónica que requiera un tratamiento prolongado con corticosteroides, porque si se le quitan los corticosteroides tienen recaídas, y pacientes con neovascularización coroidea. En cuanto ya pues a conclusiones, resaltar que esta es una enfermedad que se debe sospechar de manera muy temprana, porque el tratamiento se debe iniciar de manera muy aguda y siempre empezar esteroides a altas dosis con inmunomoduladores. Ayudarnos de imágenes, principalmente la angiografía fluoresceínica y la OCT, para hacer un diagnóstico y también para el seguimiento y vigilar que el paciente no esté haciendo recaídas, y que siempre se haga un manejo complementario entre oftalmología y también incluir a reumatología y neurología, porque ya vemos que esta es una enfermedad que es sistémica. Y eso era pues lo que traía para hoy. Muchas gracias. Muy buena conferencia, Mariana, excelente. Muy buenos tips, me voy con muchas perlas. Te felicito, muy bien. Muchas gracias, doctora. Mari, muchas gracias por la presentación. Pues los casos que hemos tenido en el hospital son casos que de pronto ya no han recibido el tratamiento adecuado y hemos tenido pues unas experiencias muy dramáticas. Sí nos queda esa gran enseñanza de tratar de detectarlos temprano y de tratarlos también lo más tempranamente posible para mejorarles el pronóstico. Sí, doctor, es verdad, llegan un poquito más tarde y ya es muy malo ya el pronóstico, desafortunadamente. No, o sea, cada vez tenemos, siempre conseguir siempre tiene que, o sea, no Siempre con puedes- inmunomodulador. siempre. La terapia son esteroides, pero hay que darle ahorradores porque no les pagan esteroides. Incluso aquí les dan el ¿Quién habló ahí? Doctora, está hablando Santiago, pero es que Bueno. tiene que acercar. No, lo que yo iba a decir era que para ustedes, muchachos que están aquí en Ecuador, van a ver que muchas veces los internistas y los neurólogos, cuando es un poco de nada improbable, ellos les van a tener en consulta o en esto llaman también síndrome de leptomeningo. Y cuando ponen síndrome de leptomeningo, es que están sospechando eso, principalmente cuando están en fase prodrómica con meningismo. Entonces, para que, sí, ellos, porque uno ve el síndrome de leptomeningo y es que están tratando de buscar eso. Ah, bueno, y lo de los ET que mostraste, yo creo que eso va a ser el futuro
pues con el sensor y con la ecografía, porque por ejemplo, la espondilitis anquilosante, también ellos están, pues, han tratado de encontrar aumentos del dolor coroideo como indicador de fase, pues, de actividad en espondilitis. Y aquí, pues, no sabía que el moco de Aragui también, entonces puede que eso sea el futuro. Simplemente hacer un OCT o una ecografía ocular a pacientes con enfermedad reumatoidea, se ven que tienen actividad, entonces puede que eso sea el futuro de aquí a 5 años. Súper. Esa magnífica que nosotros tuvimos en el que los sí está como cuenta, porque ella alcanzó como a hablar de percepción de luz, a movimiento de manos, cuenta de dedos, pero le dejaron de dar el medicamento algo así, y volvió la otra vez, está con enfisema. Y llegó ya con Napoleón, que en la primera hospitalización tuvimos un grado de sospecha alto, a pesar de que nos dio esta recién. Ella llegó como al mes, así nequeada, no hicimos angiografía, fue con una ecografía que vimos los desprendimientos. Y cuando llegó a los 3 meses ya con Napoleón, porque uno le pone la apellido a la enfermedad. Súper. Bueno, doctores, Bien. muchas gracias. Abrazos para todos, feliz día. Feliz día, doctores, gracias. Gracias.